Yo hace un tiempo en mis redes empecé a animarme a compartir contenido y experiencias que son como de índole más espiritual, por llamarlo de una manera. El tema que mucha gente relaciona la espiritualidad con religión y por eso no quiero irme por ahí porque no es por ahí. Pero sí me empezaron a pasar cosas fuera de lo común. Y en especial después que Bruno falleció, tuve la primera que fue a los pocos días y fue muy, muy, muy fuerte y lo compartí solo con personas muy, muy, muy cercanas a mí. Ahora se los voy a compartir con ustedes. Justamente el objetivo de este canal, de este espacio, es poder ser yo, ser auténtica, atravesando todos mis miedos y todas mis inseguridades. Pero a partir de eso comenzaron a pasar cosas. Y a medida que iban pasando, tuve como una etapa donde me empecé a cuestionar, bueno, estoy enloqueciendo, o algo está pasando y estoy empezando a percibir cosas que antes no percibía. Yo comenté en una nota que hice para Canal 4, que dicho sea de paso, recién la estrenaron, y me pasó algo raro en relación a esa experiencia, pero elegí no mirarlo. Me cuestioné por qué me estaba pasando eso, porque realmente la experiencia de la grabación fue increíble. Me revolvió muchas cosas, pero la producción fue espectacular. Los gurises unos capos, a cada rato cortaban, me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, me ofrecían agua, o sea, fueron 10 puntos. Y me pasó que yo en esa nota abrí un montón, saqué todo, todo, todo para afuera. Y a mí me doy cuenta que cuanto más yo me muestro auténtica, más salgo de mi zona de confort, y cuanto más auténtica soy, es raro el efecto que genera afuera, porque hay mucha gente que conecta realmente, que creo que es las otras personas que también buscan tener esa autenticidad o ser auténticos. Por lo general, mucha gente que pasó mucho tiempo de su vida también sin poder serlo, pero después hay otra parte, otro tipo de gente que se incomoda con la autenticidad, que cuanto más auténtica y más digas tu verdad, la gente más te va a juzgar y más te van a criticar. Pero lo que pasa en sí es lo mismo, o sea, para que vean cómo las percepciones también pueden ser muy distintas viendo exactamente lo mismo. Bueno, y elegí no mirar la nota porque sentía que me volvía a generar la misma incomodidad que me genera ser auténtica, como me pasa ahora mismo. O sea, este es el segundo episodio que estoy haciendo. La verdad que esta experiencia es toda rara, toda diferente para mí. Y es un espacio donde también me estoy exponiendo a salir de mi zona de confort, a poder hablar. Incluso si me pongo a pensarlo mucho, directamente no lo hago. Entro como en un bloqueo mental y directamente no puedo sentarme acá a hablar. Es increíble. Entonces, me di cuenta, yo en este proceso que me voy conociendo, voy viendo de qué maneras también poder desarrollar mis habilidades y lo que quiero comunicar de la mejor manera, sin pudiendo transmitir lo que quiero transmitir, exponiéndome a la cantidad de incomodidad que pueda hacerlo. Y esa pregunta me la hice muchas veces y demoré mucho en encontrar la respuesta, en entender qué es lo que quiero, qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero ser, cómo quiero vivir. Y en esas preguntas fue que empecé a encontrar realmente el propósito que le llaman, ¿no? Pero yo creo que la palabra está tan trillada que yo lo llamaría de otra manera. Yo creo que a través de esa autenticidad, exponiéndome a esa incomodidad, está funcionando como una especie de filtro donde los que pasan y me aceptan, independientemente de lo que diga o no diga, haga o no haga, esa gente es la gente con la que quiero conectar y que siento que puedo transmitir algo, que puedo dejar algo. Yo creo que si existimos, si tenemos la gran fortuna de existir, creo que lo mejor que podemos hacer es, con todo lo que vivamos y experimentemos y aprendamos, dejar algo. Porque si no, siento como que realmente no tiene sentido si no dejamos algo. Y bueno, volviendo a esto de la incomodidad, de por qué no miré la nota, pudiendo haberme expuesto a esa incomodidad para ver realmente qué encontraba ahí, ¿no? Siento que cuando nos exponemos a cosas así, siempre aprendemos algo, pero creo que al final no lo vi también porque revolvía todo. La verdad que fue desafiante esa nota, y en esa nota compartí muchas cosas que no había contado.
incluyendo también algunas de estas historias que les estaba diciendo al principio. La primera fue, bueno, en la nota conté algo sobre una conversación que yo tuve con Dios en esa noche justo antes que él empezara a pasar mal y que tuvimos que irnos a emergencia, que fue la noche en la que él falleció. Eh, es justo esa noche tuve como una conversación con Dios. Y justo luego de esa conversación, que esto comenté bastante en la nota, pasa que Bruno empieza a pasar mal y lo llevamos a emergencia y fallece. Y luego que volví a la casa donde nos estábamos quedando, que en realidad ni siquiera era nuestra, eran unos tíos que nos estaban prestando, bueno, no me animé a ir al cuarto. Realmente había quedado todo en el mismo lugar de como habíamos dejado cuando salimos y no me animé a entrar al cuarto, entonces me fui a dormir al living. Y pasé 3 noches ahí y en esos días yo recordé una carta que una vez lo había encontrado a Bruno escribiendo. Recordaba dónde la había guardado, porque el día que lo encontré haciendo esa carta, yo llegaba a casa en una hora que en realidad no era para llegar, entonces lo encuentro en el medio de una carta que él estaba escribiendo y bueno, enseguida que lo veo, le cierro el cuaderno y le pido que no hiciera eso, ¿no? Que no se rindiera, o sea, que no me escribiera ninguna carta. Recién habíamos recibido el diagnóstico y realmente quería motivarlo y darle fuerza como para no rendirse. Recuerdo dejar ese cuaderno en un mueble que teníamos del televisor, el rack del televisor. Entonces, cuando pasa todo eso que fallece, que yo me quedo en el living, recuerdo este cuaderno. Recuerdo dónde lo había guardado, entonces empiezo a buscar. Busco, no lo encuentro, saco todo, no lo encuentro. A la noche siguiente, vuelvo a intentar, saco todo, no lo encuentro, busco en otros muebles, tampoco lo encuentro. Y a la tercera noche, me vuelve a pasar lo mismo, pero yo ya estoy en estado de desesperación. Entonces empiezo a buscar en todas las salas de la casa, incluyendo el cuarto, que era la sala donde no quería entrar. Vacío el ropero con todas sus ropas, empiezo a buscar por todos lados a ver dónde estaba, dónde había, a ver si capaz él lo había cambiado de lugar. Bueno, vuelvo al living, desconsolada, no estaba pudiendo. Me tiro en el sofá y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. En un momento que empiezo a sentir como falta de aire, que justo recuerdo pensar en él, porque a mí me pasaba que cuando yo me angustiaba, me empieza a faltar mucho el aire y Bruno ya sabía que a mí me pasaba eso y siempre como que actuaba muy rápido y me ayudaba a respirar y a tomar agua. Y en ese momento como que recordé eso y me sentí peor y cuando me siento en el sofá porque estaba acostada, me siento porque realmente me estaba ahogando, veo la cuadernola arriba de la mesa ratonera del living, adelante, delante de mí. Y me quedo en silencio, me acerco, la agarro, no podía creer lo que estaba viviendo porque literalmente estaba vaciando la casa y la cuadernola no estaba por ningún lado, obviamente que no estaba arriba del rack desde el principio. Aparece esa cuadernola. La abro y en el momento que la abro directo justo en donde él había escrito la carta. Pero en esta carta, lo primero que dice es que confíe en Dios. Y bueno, después me dice un montón de otras cosas personales nuestras. Y yo realmente sería hipócrita si les dijera que fui creyente toda mi vida, o que fui a la iglesia, o que me leía la Biblia, porque realmente no. Incluso sí me pasó que durante la enfermedad de Bruno, obviamente que fue uno de las cosas a las que recurrí, por llamarlo así de una forma muy superficial. Y después hubo una noche, quizás un mes después, unas semanas, no recuerdo bien, estaba pasando muy, muy mal. Ya me había mudado, me había ido de esa casa, me había mudado con mi hermano. Y esto que me pasó esta noche sí lo compartí en el libro, La luz detrás del dolor, que lo tengo acá. Y me gustaría compartirles un pedacito donde cuento esta experiencia. En medio del llanto, mientras mis lágrimas empapaban la almohada que tenía en mi falda, escuché mis gritos en medio del silencio. De repente, mientras continuaba llorando, me encontré en el silencio escuchando mi llanto. Algo muy raro estaba pasando, porque ya no era la que estaba llorando, sino que era la que estaba consciente de estar llorando y de la inmensa tristeza que había dentro. De repente el llanto cesó
y observé pasar por mi mente una vida increíblemente hermosa que había sido muy afortunada de tener, y una inmensa sensación de agradecimiento invadió mi alma. Continué llorando, pero no estaba sintiendo dolor, sino que sentía una enorme gratitud y felicidad por la vida que habíamos tenido y por todo lo que estaba viviendo. Sí, aunque resulte difícil entender, estaba dando las gracias por todo. Sin saber lo que estaba ocurriendo en su momento, me volví consciente de haber vivido un amor incondicional, de haber tenido una vida llena de experiencias increíbles. Pero lo más sorprendente era que lo que percibía como tragedia sobre lo que le había pasado a Bruno me había llevado a un estado profundo sobre la esencia de lo que realmente era. En ese momento me di cuenta de que yo no era la que estaba llorando y sufriendo, ni tampoco era todo lo que siempre habría creído que era, sino que era la presencia que era consciente de todo eso. No había perdido nada porque nada terrenal o material me pertenecía. El que nos hace creer que tenemos un sentido de pertenencia sobre lo material es el ego, y el que sentía que había perdido todo era mi ego. La frase, cuando el ego llora por lo que ha perdido, el espíritu se regocija por lo que ha encontrado, expresa que en medio de una gran adversidad existe una gran oportunidad de ir a lo más profundo de nuestra esencia y experimentar un despertar espiritual. La luz detrás del dolor ya está disponible en amazon.com y vamos a tener el primer lanzamiento acá en la ciudad de Artigas, en mi ciudad, en Librería Quimera, este domingo 22. Quizás por ahí no les parece esto una experiencia espiritual, pero sí fue una experiencia que a mí me cambió. Luego de todo esto me empecé a topar con cierto tipo de contenido y empecé a conocer personas muy conocidas, escritores, filósofos de hace muchísimos años, maestros espirituales, gente en redes. Empecé a ver que había muchas otras personas que habían tenido como experiencias similares y lo estaban compartiendo. Entonces dije, bueno, eso a mí primero que nada me dio como la seguridad de que por ahí quizás no estaba enloqueciendo. O quizás yo tengo el concepto equivocado de gente loca, quizás los locos son los más cuerdos. Bueno, en fin, empecé a ver que no estaba sola, que esa sensación, esa experiencia, habían otras personas que sí la habían pasado. Escuché personas como Borja Vilaseca, que es un escritor que lo conocí luego y que conecté mucho con su contenido. Bueno, nada más ni nada menos que Jim Carrey. Jim Carrey también en un momento, yo creo que fue en una charla que hizo para una universidad, comparte una experiencia como bastante similar, o por lo menos cuando yo la escuché, me sentí muy identificada porque me había pasado algo muy parecido a lo que él había experimentado. Y todas esas personas que fui encontrando, que fui escuchando, eh, les pasó de vivir esa experiencia en momentos o situaciones de mucho dolor. Y así he visto muchísimos otros casos. Curiosa como soy, empecé a investigar y a querer estudiar el por qué pasaba esto. ¿Qué ocurre cuando hay mucho dolor que supuestamente como que hay personas que logran tener como una visión más amplia de la realidad y se empiezan como a caer muchos muros, se te empiezan a desarmar muchas creencias, em, empezás a ver las cosas diferentes, como que agarrás como esa habilidad de la observación, que no es algo de un día para el otro, es algo que cuando te das cuenta que lo podés hacer, o sea, realmente ves que tu cerebro puede hacer eso, recién ahí empezás a aplicarlo y empieza como muy de a poco, porque es algo que realmente no estamos acostumbrados a hacer. Ay, me dio sed. Y bueno, resulta que a raíz de esto empiezo a entender qué me estaba pasando y empiezo a conocerme. En relación a todo esto que vine estudiando del dolor y por qué pasa en el dolor, hay algo súper interesante que ocurre en el ego, en esa percepción del yo que tenemos, eso que creemos que es uno, que con el dolor genera una grieta, se lo rompe, porque eso es muy estructurado y es muy armado. Y es armado todo en base a creencias muy fijas, experiencias que formaron esas creencias. Entonces es como una especie de bola cristalizada que cuando pasa algo que genera mucho dolor, que eso se tensa, eso es como que se rajara y ahí se rompe la estructura. Y cuando se rompe la estructura,
a través de esa grieta es donde logra entrar la luz y ahí comenzamos a ver las cosas diferentes, porque ya es como que se sacara ese cristal y empezamos a ver realmente lo que hay del otro lado. Considero también que eso no ocurre solamente en el dolor. Siento que el dolor lo que sí hace es generarlo como un poco a fuerza, pero se puede llegar como a una especie de despertar de conciencia o despertar espiritual, como lo quieran llamar, de muchas otras maneras. Y hoy por hoy se está compartiendo mucho ese tipo de info. Yo por lo menos personalmente considero que si hubiera como más conciencia a nivel espiritual, pienso que el mundo estaría mejor. El amor estaría por encima de sobre todo el resto de las cosas y sin duda alguna creo que viviríamos en un mundo mucho mejor. Pero hay todo un sistema por detrás que está constantemente reforzando para que eso no pase. Y creo que solamente en espacios como estos que realmente podamos usar toda esta evolución tecnológica que estamos viviendo para crear espacios de cuestionamiento, de crecimiento, de autenticidad. Eso es lo que estoy queriendo hacer realmente. Yo creo que si todos partiéramos desde ahí, de empezar a ser auténticos, de no preocuparnos tanto por decir lo que creemos que sería lo correcto o lo que el otro quiere escuchar o actuar como creo que el otro querría que yo actuara porque sí me aceptan. Realmente la autenticidad es el mejor filtro que podés tener en tu vida para que tu vida comience a ir en coherencia, a empezar a rodearte realmente de la gente que se queda porque te quiere, porque te entiende y porque crece contigo y porque te valoran y te quieren y te admiran. Automáticamente al ser auténtico lo que vas a hacer es cortar y eliminar con todo el resto que no siente esas cosas por vos. Y después las críticas siempre van a haber, como dije hoy, la autenticidad, ir con la verdad incomoda. Incomoda porque la gente, nosotros estamos acostumbrados a la falsedad, estamos acostumbrados a que no se hable, no se diga la verdad, a siempre estar diciendo lo que creemos que el otro quiere escuchar. Entonces, algo que sí ocurre es que genera incomodidad, pero realmente vale la pena. Gracias por escucharme hasta acá.